Ha publicado 14 libros entre Perú, España y Nueva York, entre crónicas, novela, cuento, poesía y fotonovela. Como investigador audiovisual, ha dirigido documentales sobre Lucha Reyes, Sarita Colonia, danza contemporánea, entre otros. Fue catedrático de la Facultad de Psicología y de las maestrías en Medicina y Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Carla García nació en Lima. Es una escritora, comunicadora, productora audiovisual peruana, fue bloguera y columnista del diario La República. Se dedica a la conducción de espacios políticos en radio, televisión y ha publicado Queloide con Planeta el año 2023. Recibimos con fuertes palmas nuevamente e iniciamos la presentación. Hola, buenas noches. ¿Se escuchan? Creo que el micrófono está apagado. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. ¿Qué tal? Queremos agradecerles que estén asistiendo hoy día a la Feria del Libro Abraham Valdemar. Para nosotros dos, voy a hablar por nosotros dos. Perfecto. Es muy importante estar aquí con ustedes en este espacio cultural de los que no todas las regiones pueden darse el lujo de tener. Para nosotros es sumamente importante la organización de esta feria y agradecemos a los organizadores el hecho de habernos invitado para presentar el libro de Javier Ponce, Crónicas Maricas. Javier Ponce, háblanos de Crónicas Maricas. Bueno, para comenzar también quiero agradecer la presencia de todos ustedes porque se han tomado el trabajo de venir hasta aquí con el tráfico que hemos todos padecido hoy y la organización también, la verdad, impecable. Y quiero decir que no solamente vamos a presentar Crónicas Maricas, sino también vamos a hablar de Queloide. A ver, pásame tu libro para que estén los dos ahí. Porque estos dos libros, a pesar de que parece que son diferentes, tienen bastantes cosas en común, ¿no? ¿Qué cosas más o menos tienen en común? Por ejemplo, que ambos libros han estado primero en el closet, escondidos, y luego alguien nos ha sacado del closet y nos hemos visto obligados a publicarlo y por supuesto con gusto de hacerlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste tú, Javier, en el closet? Un minuto. ¿Que naciste y saliste del closet? Lo que me demoré en meterme al closet a robarle los zapatos a mi mamá, más o menos. Ese fue el tiempo que yo estuve metido en el closet. Quiero contarles que Crónicas Maricas es un libro que junto con Beto Ortiz presentamos a fin del año pasado. Fue más o menos en noviembre, Javi. En septiembre. En septiembre. Para mí fue un orgullo presentar un libro que habla de la historia de la homosexualidad en el Perú de una manera tan abierta, de una manera tan, ¿cómo decirlo?, cronológica, porque hay muchísimas historias que nosotros no conocemos del camino que han tomado las personas y lo difícil que ha sido. Y a veces medio tortuoso, pero a veces también lleno de alegría y de plumas y lentejuelas. ¿Por qué, Javi, se te ocurrió hacer este libro tan directo, tan orientado a contar la historia de la homosexualidad en el Perú? Yo creo que era una necesidad académica inicialmente, una necesidad humana también de contar la propia historia, porque el libro tiene dos líneas, ¿no? Una línea histórica que cuenta un poco los sucesos y los personajes conocidos y públicos que han transitado por nuestra vida republicana, digamos, en el siglo XX, y una línea que no es histórica, sino es un poco histérica, ¿no? Que es la línea de lo que cuento yo mi propia historia y me saco yo del closet a patadas un poco. Y cuento lo que fue para mí vivir esa época, los 80, los 90 y lo que fue salir a discotequear, a meterme a los bares y hacer las cosas que tuvimos que hacer, ¿no? Había una necesidad de contar esa historia porque había una oscuridad respecto a eso. Ahora, no es una historia de lamentos, de ay pobrecito de mí, de victimización, porque no. Fue una historia también de lujo, de diversión y por supuesto de mucho humor, que fue el arma con la que contamos para poder sobrellevar los momentos duros, ¿no? Que definitivamente los tuvimos en ese momento. Me gusta que digas que no es una historia de dolor y de sufrimiento, porque en este último tiempo estamos conociendo un montón de historias que aparecen por distintos medios, como por ejemplo la película Chabuca, que no he tenido el placer de verla, pero mucha gente me ha dicho que es una historia que narra de manera muy tortuosa la vida de Ernesto Pimentel en su camino a convertirse en ese personaje gigantesco y maravilloso que es la Chola Chabuca.
Y mi pregunta es por qué hay gente que cree que tiene que contar su historia de una manera victimista y como eliminando las partes alegres que todos las tenemos, no importa cuán dramática haya sido tu vida, todos tenemos partes felices que narrar. Y entonces quisiera hacer un paralelo entre las personas que deciden contar la historia de su vida, por dura que sea, de una manera victimizante, y las personas que como tú deciden contar una historia que si bien tiene partes duras, también tiene momentos alegres. ¿Por qué escoger la alegría y la bulla para narrar? Porque la victimización y el dolor te paraliza, no te permite hacer nada. Te arrincona en una esquina y te echa a llorar esperando, como si fueras un niño, que venga alguien a apiadarse de ti, ¿no? Esa fantasía infantil de que haya un Dios que venga y se apiade de ti, te compense por todo lo que has sufrido. Como eso no existe, y a los 3 minutos te das cuenta que eso no existe, la otra alternativa es reírte, y es el arma que tienes un poco para poder manejar las situaciones que tienes, ¿no? Y la estrategia que tuvimos para sobrellevar todo este siglo XX fue el humor, fue la risa. Que de otra manera nos hubiéramos quedado paralizados. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Hablaba Javier de, sí, lo tengo claro, y además hay que poner en contexto que cuando él dice 80s, 90s, es una época que es difícil en el Perú, pero además que es una época en la que se vive el terrorismo, que se vive la violencia política. Entonces, claro, habría un montón de elementos por los cuales hacer un dramón del tema, pero no elegir hacerlo es una herramienta literaria también, ¿no? Lo que me parece sumamente importante, y creo que las personas hay que darle todo menos pena. Yo prefiero que me agarren rabia, que me agarren pica, que me troleen, que me insulten, pero nunca quisiera que tuvieran pena por mí, y eso es una gran herramienta que ese es otro de los elementos que tienen en común Crónicas Maricas con Queloide, porque tú también cuentas en Queloide también es una autobiografía, es una radiografía de ti misma, contada en extractos a veces que podrían ser desvinculados, como por retazos, como si fueran como pequeños trazos que uno tiene que completar la historia a la hora que va leyendo, ¿no? Imaginar qué cosa es el resto de lo que ocurre, ¿no? Hay la descripción de un novio de tu papá que simplemente... No, mi papá no tenía novio, había un error. Un novio de mi mamá. Los tenía yo. Un novio de tu mamá que sabía las coreografías de Mocedades, ¿no? Esa es toda la descripción del tipo, y uno comienza a imaginarse a este personaje simplemente a través de ese trazo. Entonces eso me parece también brillante, poder dibujar una realidad a partir de trazos mínimos, ¿no? Que el lector completa con la imaginación y con su propia historia también. Entonces el lector se va leyendo a sí mismo también a través de Queloide. Como conversábamos hace un ratito tomando un café, estos 2 libros son libros que no estaban escritos para ser leídos, sino como parte de un ejercicio de expresión propia, ¿no? Cuando yo escribí Queloide, vivía en una circunstancia totalmente distinta. Casi no reconozco a la mujer que era hace 12 años. Mi vida era absolutamente distinta. Trabajaba en una oficina, pensé que me iba a quedar en una oficina para siempre, y luego la vida fue cambiando y cambiando y cambiando. Entonces el escape que yo tenía de este mundo parametrado, ¿no? De la computadora, del ternito de mujer, ¿no? Del saquito, de la faldita, del taquito, era escribir las cosas que me pasaban, sobre todo pensando que nadie las iba a leer. Era un ejercicio que me encantaba porque me permitía en ese momento el anonimato absoluto. Y era un libro que se iba escribiendo en un blog, en una plataforma electrónica, ¿no? Online y sin nombre. Y eso me hacía sumamente feliz, porque en el fondo, como dice Javier, yo también estaba en mi propio closet. O sea, quería valer por algo que no fuera lo que era en ese momento, que era la hija del presidente de la República. Quería que la gente me lea y que me entienda por otro lado, que no tengan el prejuicio de, ay, mira, ahí va Carla García, no sé qué. Entonces era un blog anónimo que se escribía, y que cuando un periodista descubrió que era mío, medio que me sacó del closet, dijo, oye, este es el blog de Carla García y tal. Y bueno, la vida cambió, ¿no? De alguna manera, pero tu libro lo escribiste también como un ejercicio de memoria, de recuerdo, ¿no? Sí, era una columna que tenía semanalmente en un portal que se llamaba Lucidez. Y las primeras columnas fueron como teorizaciones sobre el hecho de ser gay, digamos, en ese momento, pero luego comencé a contar
semanalmente los bares que vi morir, ¿no? Los bares que ya no existían, los bares gays en ese momento. Entonces hablé de Escrúpulos, del Querel, de la Lima que se va, de los bares que habían en los 70s y en los 80s, que son los bares que yo había conocido. Y fue un furor, la gente enloqueció porque no había memoria en ese momento de lo que habíamos sido los gays, digamos, en el siglo XX. Y me comenzaron a buscar todos los estudiantes de las universidades, a hacerme entrevistas, porque no había en ninguna parte más referencia que esa. Y ahí me di cuenta que había la necesidad de hacer esta recopilación de datos, ¿no? Esta investigación. Y entonces me puse a la tarea de hacerlo, ¿no? Ahora, lo que te quiero preguntar es, mi escritura en ese momento no fue anónima, por lo tanto yo seguí escribiendo igual, digamos, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es si en el momento en el que se descubre que tú eres Carla García, que digamos que la autora de Queloide es en ese momento el blog que escribías, eras tú, si cambia tu manera de expresarte o no. Me encantaría decir que no, pero de hecho que sí cambia, porque inmediatamente que salió, me acuerdo que salió en la revista Caretas, y yo no quería que saliera, porque cuando me llamaron de Caretas, me dijeron, vamos a hacer una nota sobre Queloide, y el blog tenía como 6 años, y funcionaba solo, ya ganaba premios, en esa época estaba muy de moda el tema de los blogs, entonces el blog ganaba premios, que mejor blog personal y todo, y cuando me llamaron y me dijeron, vamos a hacer una nota sobre este libro, yo dije, sobre este blog, yo dije, ¿qué blog? ¿Qué fue? Nada que ver, conmigo no es. Y me dijeron, bueno, la vamos a hacer contigo o sin ti. Y la hicieron sin mí. Y el titular era El blog de la primera hija. Y ese día para mí cambió totalmente algo que yo estaba haciendo con todo el placer del mundo, porque escogieron unos textos, entre ellos uno de mi abuela. Yo no tenía la mejor relación del mundo con mi abuela paterna, a pesar de que la amaba tiernamente, ¿eh? Pero ya saben, a veces uno adora a las personas y no se lleva bien nomás. Y pusieron un texto sobre mi abuela, que mi abuela leyó. Y me quitó el habla durante un buen rato. Y a partir de ese momento ya no solamente recibía mensajes de los fans, sino que también de los odiadores, ¿no? O sea, gente que ni siquiera estaba leyendo lo que yo ponía, que usaba la caja de mensajes para decirme barbaridades. Entonces ya te hace muy consciente de ti. A veces es importante vivir en la inconsciencia de uno mismo, porque es la libertad absoluta. Cuando te haces consciente de ti y de lo que podría pasar cuando tú, diciendo lo que dices o haciendo lo que haces, empiezas a pensar demasiado en las cosas, le das demasiado peso a tus acciones y te preocupan y estás, cuidado, no vayas a decir, carajo, Carla, que va a salir en la tele. Ay, Carla García dijo carajo. ¡Qué miedo! Uno va ahí aterrorizado, perdiendo todos los días un poquito de libertad, ¿no? Y un poquito de chispa y un poquito de ganas de hacer las cosas. Sí, definitivamente mi vida cambió totalmente cuando sacaron el blog del closet, pero también me dio la oportunidad el mundo digital, que hay un montón de gente que no le toma importancia, no solamente de hacer el libro, sino de escribir en La República y de ir a la televisión y de tener un programa de política. Es increíble porque uno busca las oportunidades, están ahí, tú tienes que pescarlas, ¿no? Entonces a mí, por ejemplo, el mundo digital me dio una libertad que ningún otro mundo me había dado, y todavía estoy esperando sorpresas más grandes de parte del mundo del Twitter, del blog, de la televisión. Estoy segura de que así sucederá. Pero quiero preguntarte, Javi, sobre Crónicas Maricas. Es un libro que empieza a comienzos de siglo con la homosexualidad en el Perú, y estamos aquí en la Feria del Libro Abraham Valdelomar, un famosísimo iqueño muy importante en las letras del Perú, que empieza el libro de Javier Ponce. Cuéntanos un poquito sobre la crónica de Abraham Valdelomar. Bueno, Abraham Valdelomar es uno de los primeros personajes que en el siglo, comenzado bien el siglo XX, es acusado de ser homosexual simplemente porque en un velorio de su amigo Yerobi, él hace un discurso. El de Monos y Monadas. El padre de él. Él hace un discurso muy afectado y le grita maricón, y eso simplemente es suficiente para que su vida pública se destruya. Un tipo que había sido embajador del Perú en Italia, que había sido director del diario El Peruano, que había sido pues un personaje importantísimo, tan importante que había llegado a decir: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Café Concert y el Café Concert soy yo.
Es decir, él tenía conciencia de su importancia y de lo líder de opinión, o sea, era el primer influencer que hemos tenido en Claro, Perú, el centro del mundo. era Abraham Valderomar. Y simplemente bastó que le gritaran maricón para que su vida se fuera directamente a la mierda. Porque regresó esa tarde al Café Concert y a Calais Concert y le tiraron piedras, el tipo tuvo que salir corriendo, luego se refugió en Ica, no volvió a Lima nunca más. Y luego, bueno, postula por el Congreso Regional representando a Ica y fatalmente termina muriendo en una situación horrible en Ayacucho. Pero es nuestro primer personaje, cómo su vida se destruye por el hecho de ser maricón y cómo terminamos el siglo XX con un personaje como Ernesto Pimentel interpretando a la Chola Chabuca en la televisión y que Vargas Llosa dice, ¿cómo estará el Perú que la mujer más famosa es un hombre? ¿No? Entonces algo ha pasado para que hayamos comenzado el siglo XX, los homosexuales representando la patología, el pecado y el crimen, ¿no? El delito, y terminamos representando pues, una cosa que en ese momento se pone de moda. Entonces algo pasó ahí y eso es un poco lo que hago recorriendo los sucesos en el libro. Bueno, algo pasó ahí y algo pasó también desde que presentamos el libro en septiembre, porque como dice Javi, uno de los personajes más modernos del libro es Ernesto Pimentel. Y bueno, de septiembre al día de hoy bastantes circunstancias han cambiado con respecto a Ernesto y bueno, más allá del tema de los libros, me pregunto si tiene que ver también con el estigma de la homosexualidad, porque el tema es que ahora hay todo, yo sé que quizás no quieras hablar de eso porque eres amigo de Ernesto y yo también, pero el tema es que claro, se plantea una película que es la persona más buena del mundo sin grises ni nada, cuando en realidad no importa si eres heterosexual, homosexual, todos en la vida alguna vez cometemos alguna acción que no es necesariamente buena con los demás. Y si todos tuviéramos nuestro biopic, si hicieran nuestra biografía, seguramente todos tendríamos una polémica alrededor de nosotros sobre cómo contamos nuestra propia historia, ¿no? La mía creo que sería de terror. Ah, la mía sería de comedia. Sería de terror. Mi película sería sin duda una comedia de situaciones, ¿no? Porque, un sitcom. sí, porque digamos la vida te pone en circunstancias que ni se te ocurren, naces en una casa que ni se te ocurre y bueno, se va sucediendo de una manera que a pesar de algunos picos de dramatismo, siempre tienen una cosa como ácida, ¿no? En Elodia se nota eso, ¿sabes? Que son como pequeñas escenas de situaciones de personajes que aparecen en tu vida, te marcan de una manera muy importante y te configuran como ser humano, ¿no? Uh-huh. O sea, uno ve claramente la construcción de la persona a través de las situaciones políticas del país, a través de tu familia y también de las personas que aparentemente uno cree que no te tocan, ¿no? Pero te toca directamente la señora que atiende en la tienda, la señora que trabaja en tu casa, el chico que cuida los carros en la esquina. Los abuelos, bueno, eso es más o menos la construcción de uno, ¿no? Yo, de nuevo volviendo, sin ninguna vergüenza, hablar de mi propia experiencia, en el momento en que escribí este libro yo era la hija del presidente de la República. Pero las cosas que más me importaban eran los pequeños bytes de los que se componía mi vida, ¿no? La interacción con personas, el tiempo que viví en el norte, en Tumbes, la persona de la bodega, la tía que me vende las mandarinas, el portero del edificio, son pequeñas cosas que claro, o sea, son las que te configuran diariamente, ¿no? La gente que te sonríe, la gente que no te sonríe y te mira seriamente, con cara de duda, todo eso te configura todos los días y es parte de tu historia, entonces es una forma de enfrentar el prejuicio de alguna manera, ¿no? O sea, cómo se imaginan los otros la vida propia y cómo nosotros también nos imaginamos la vida de cada uno de los que nos está mirando, ¿no? Que cada uno podría tener su libro en distintos géneros, según el que escojan, con historias que seguramente serían interesantísimas, ¿no? Y que valdría la pena leer. Sí, ahora, volviendo a la reflexión que haces, ¿cómo sería la película de Ernesto Pimentel si no fuera gay, ¿no? Es decir, ¿cuál hubiera sido el impacto que hubiera tenido en la gente si es una historia de la Foquita Farfán, por ejemplo, que también tiene su película? Claro, no tuvo polémica. Claro, la gente no ha ido a sacarle los muertos y las cosas oscuras, que seguramente tiene como todo el mundo, y nadie ha ido a sacarle las cosas oscuras. ¿Y por qué sí a un personaje como él, como si... Y ahora hay una cierta satisfacción, ¿no? Y sacar
a la persona que logró algo, no sé. O sea, a veces creo que es un deporte nacional chancar al que lo logró, ¿no? O sea, no tengo idea de la conducta de Ernesto a lo largo de toda su vida, pero sí siento que la gente siente cierta satisfacción destruyendo el que está arriba, ¿no? Entonces, en el caso de Ernesto es un caso de éxito maravilloso. Curiosamente su película ha dado una vuelta y le ha dado un poco una cachetada, ¿no? A sí mismo, o sea, la película que él decidió contar, la forma en la que él decidió contar lo suyo. Entonces habla también del género que uno escoge, ¿no? De la narrativa. De cómo te cuenta. Claro, de repente si hubiera sido una comedia y no un drama, nadie lo estaría chancando. Pero cuando escoges cómo contar tu vida, también tiene que ver el género que decides que va a ir, ¿no? Sí, pero igual es un logro que una productora tan importante como Tondero, que claro, yo ya quisiera tener mi película con Tondero. Exacto, no importa. Obvio. O sea, es importante que igual que este tema se haya tocado en la película, aunque haya toda la polémica alrededor de si hay parte de la realidad o no, si se obviaron algunos temas o no se obviaron, si Alex Broca queda bien o no queda bien, no importa, o sea, eso importa, claro, ¿no? A nivel humano, pero más allá de eso, que exista la película y que se toque ese tema y que se toquen esas escenas, me parece también sano. ¿Alguien ha visto la película de Ernesto Pimentel? ¿Qué tal? Excelente. ¿Te encantó? Me encantó. ¿Eres Chabuca fan? Realmente voy a ser honesta. Sí le he visto muchas veces, pero no había entendido esa parte interior, es parte yo que él guardaba, ¿no? Entonces, La parte interior, ¿verdad? Claro, la parte interior, ¿no? Y su vida que realmente tuvo que enfrentar de joven. ¿No? Sí hay una parte triste que nos lleva un poco a mirar más humano, ¿no? Porque mucha gente somos muy distantes, ¿no? Basta que seamos homosexual, ay no. Muchas gracias, gracias Pero, querida. No, yo la verdad estoy muy de acuerdo, cada quien como es y hay que tratarlo tal cual como es la persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es importante eso, ¿no? Los puntos de vista, porque claro, como digo, detrás de todas las personas hay una historia que merecería ser contada sin duda. Y bueno, algunos la cuentan y otros no. Pero en el caso de Javi, cuando presentamos este libro, yo me acuerdo que al leerlo sentía que él anclaba todas las historias que, como decimos, son crónicas de distintos momentos de distintos hitos homosexuales en el Perú y los ata mucho al mundo de la política. O sea, cuando está contando qué pasa con, qué sé yo, Coco Marusix o Namin Timoico o Jaime Bailey, ¿no? Cuando Jaime Bailey dice soy bisexual, que al comienzo no dice soy homosexual, sino bisexual, que es como una forma más caleta. Es menos cabro. Es un poco menos marica. Entonces él dice soy bisexual, y entonces todas las mujeres nos quedamos pensando, yo lo podría cambiar. Claro, si me ve, se enamorará de mí. Ya, eso es como no matar ningún público, ¿no? Sigues con todos. Pero el tema es que él, Javi, ¿por qué amarras tanto a los momentos políticos, estos momentos importantes de la vida de la homosexualidad en el Perú? Porque los momentos políticos son importantes para entender por qué la gente no reaccionaba. Por ejemplo, en los 70s, hemos tenido del 68 al 80 una dictadura militar que impidió que todos los avances que estaban dándose en el mundo en ese momento a nivel de feminismo, de igualdad y etcétera, entraran al Perú. Había una censura de todos los contenidos culturales, como revistas, películas, etcétera, y no entraban. Entonces, estábamos aislados del mundo por una situación política. Entonces, sí es importante anclar las historias sobre qué cosa estaba pasando en ese momento. Además, de ese momento, de esa manera también entiendes que la historia de la homosexualidad es una historia del Perú también, es una historia peruana vista desde los homosexuales que también hemos existido, que hemos tenido de pronto, muchos han tenido que meter su homosexualidad al closet, pero estos homosexuales también han sido parte de la política, han sido parte de la presidencia, han sido parte de los movimientos sociales y de los movimientos culturales y económicos, ¿no? ¿Hemos tenido algún presidente homosexual? No se le puede sacar del closet porque ya está muerto. Ah, sí hemos tenido. Claro, claro.
¿Qué? Pero por lo menos... El hijo del presidente también, hubo un hijo del presidente que era pareja en los años 50, Ajá, era pareja del gerente de un banco. ajá. El hijo del presidente era pareja del gerente de un banco. Y hicieron como que se casaban. Se casaron con vestido de novia y todo. Y entonces como decidieron que querían, uno interpretaba a la mujer y el otro al hombre, como, o sea, copiando la imagen del hombre y la mujer. Y como que querían tener hijos, fingieron partos. No, Fingían partos y compraban muñecos. Esos que muñecos salían así, y unos salían peluches. muñecos. Y entonces él, por supuesto, como era muy cristiano, quería tener un montón de hijos. Entonces Ay. tenían estos hijos que los llevaban de viaje en unos baúles y les ponían nombres y lo hacían con todos sus amigos, los otros maricones también, que los llevaban en el yate, a los hijos. Y entonces hubo todo un movimiento sobre los muñecos. Ujú. Y en los años 70, ya pues Velasco prohíbe la importación de muñecos de afuera, los muñecos Para que los homosexuales no alemanes, tengan hijos. Para que los homosexuales no tengan hijos. Y entonces la firma Basa, que era la que hacía las cosas de plástico, saca una copia de un muñeco que se llama el muñeco Pepe. sé Ya, si llegas a no ver. me acuerdo. Un muñeco ¿Sí te acuerdas de Pepe. Pepe? Sí. Pepe. Claro, los maricones fuimos corriendo a comprarnos el Pepe también para tener nuestro hijo Pepe. Entonces, claro, Velasco se jalaba los pelos, pues, ¿no? Porque claro, igual fuimos a comprarnos los muñecos. Yo creo que, digamos, podría pasar que política... Bueno, ahora tenemos finalmente, desde la época de Techito Bruce y ahora Susel Paredes, por ejemplo, Alejandro Cabero, a personas del colectivo LGTBI en el Congreso. Eso cuando yo era chica, yo me acuerdo, Javier, o sea, no hace mucho que si una mujer soltera candidateaba, decían, es machona, Claro. es machona, no puede ser presidenta del Perú. Lourdes Flores. Le decían de todo y a ninguno de nosotros nos consta si la señora practica como heterosexual, como homosexual o simplemente no practica. No nos consta. Pero mira qué fácil es atacar a una persona con lo que se supone que es o por cómo se ve. Imagínate si por cómo se ve se pueden tumbar una candidata presidencial. ¿Cómo sería si apareciera ella diciendo sí, soy lesbiana, escúchame, yo lo dudo francamente, pero si lo fuera muy bien por ella, Claro. una señora que me cae estupendamente. Pero impresionante como todavía en el siglo XXI así, claro, que iban y decían no, que tal cosa, que tal otra, que esa señora, que imagínate cuán difícil sería para un candidato en este momento, porque yo como que me llamo Carla García, mañana sale uno de los que tenemos en el Congreso y postula a la presidencia de la República y el Perú todavía no está preparado para eso. No. Ahora, nosotros tuvimos nuestra venganza. ¿Cuál venganza? Velasco murió, como ustedes saben, porque ya pues todo el mundo sabe que Velasco murió, era un gran homofóbico Velasco. Y había una loca que se llamaba Se César señala, Isla. dice, había una loca. Había una loca, se murió, que se llamaba César Isla, que administraba bares en Miraflores, bares gays. Y entonces se pelea con la dueña de uno de los bares y él decide hacer unas fiestas en la casa de campo. Entonces decide alquilar una casa de campo para hacer fiestas de maricones fuera de Lima, porque la municipalidad de Miraflores pues lo único que hacía era cerrar y cerrar y cerrar los bares. Y entonces va y alquila una casa de campo y no se da cuenta y los dueños de la casa le dicen, bueno, usted tiene que respetar toda la decoración y no tocar nada, es la única condición. Y entonces él dice, ya, pues a mí no me importa. Y a la hora que va a inaugurar la fiesta, ¿de quién crees que era la casa de campo? No me digas. De Velasco. De verdad. Así es que los maricones fuimos a bailar encima de todos los muebles de Velasco, los hicimos leña. Eso está en Crónicas Maricas. Eso está en Eso está en Crónicas Crónicas Maricas, que como les digo tiene historias deliciosas sobre personajes que muchos conocemos y personajes que no llegamos a conocer además. A mí, ahora, me toca preguntarle a Javi. Esto empieza con Valdelomar y cierra con Ernesto Pimentel, La Chola Chabuca. En las próximas Crónicas Maricas que yo sé que se están escribiendo, ¿va a volver a aparecer Ernesto? Sí, en las próximas crónicas maricas, en el tomo 2, se hace un repaso de lo que faltó contar en el siglo XX y se cuenta el siglo XXI, bueno, los últimos 20 años del siglo XX. Entonces sí vuelve a aparecer Ernesto Pimentel y aparece nuestro amigo Broca también. Alex. Muy fuerte. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, sí, viene el avance. Sobre el tema, en realidad, hasta que no vea la película no me puedo manifestar, pero me parece una cosa casi griega, ¿no? Como
O sea, como una historia de un héroe griego que comete el error de hacerse una película y que la película se voltea contra sí. Es muy duro, uno nunca sabe la